烧上哈上go，晚上哈莫西go，晚今你今天是3月13号，星期天，我叫 Vincent. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 12 de marzo de 2016, continuamos en la cuarta parte, haciendo su conocimiento la información relevante del 13 de marzo de 2016. La primera nota se intitula China comienza a ganar difícil batalla contra pobreza. Pocos de los más de 55 millones de personas que viven en las áreas rurales subdesarrolladas de China tienen alguna idea de cómo las dos sesiones actuales pronto cambiarán para bien sus vidas. De acuerdo con el informe sobre la labor de gobierno presentado por el primer ministro Li Keqiang, el gobierno central incrementará este año en 3.4% su presupuesto para el alivio de la pobreza, con lo que al menos 10 millones de personas saldrán de la pobreza para fines de este año. El año pasado, 14.4 millones de residentes rurales dejaron atrás la pobreza. El gobierno central tiene el objetivo de sacar a 55 millones de personas rurales de la pobreza en los próximos 5 años para completar la construcción de una ciudad modestamente acomodada para el año 2020. La dirigencia ha prometido no dejar a ninguna familia rezagada. En noviembre, 22 jefes de provincia, regiones autónomas y ciudades del centro y oeste de China firmaron un acuerdo de responsabilidad con el gobierno central y aceptaron ser evaluados. Los legisladores que asisten a las dos sesiones también han expresado su compromiso con la campaña. China ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza en las últimas 4 décadas. Un total de 95.5 millones de personas rurales superaron la pobreza de 2011 a 2014 de acuerdo con datos oficiales. No obstante, una economía en desaceleración, la disminución de los recursos naturales, la degradación ambiental y la repobreza, es decir, regresar a la pobreza, han presionado para lograr la meta. El proyecto del 13º Plan Quinquenal, que marca las prioridades para el desarrollo nacional de 2016 a 2020, propone apoyar a las aldeas pobres a desarrollar sus propios productos y servicios característicos. En el proyecto se subraya el comercio electrónico como una herramienta clave para permitir que los aldeanos vendan sus mercancías, tecnología fotovoltaica para impulsar la construcción de infraestructuras y el turismo rural para atraer a más visitantes. Se han implementado medidas diversas respecto a migración, capacitación, educación, protección ambiental y seguridad de subsistencia. Las metas de reducción de la pobreza programadas serán alcanzadas para el 2020, concluye esta información. Ventas al por menor de China crecen 10.2% en enero y febrero. Las ventas al por menor de bienes de consumo de China aumentaron un 10.2% interanual en los primeros 2 meses de 2016, según los datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas. La tasa no creció al mismo ritmo que en diciembre, cuando el crecimiento fue del 11.1%, ni al de todo 2015, en el que la subida fue del 10.7%, de acuerdo con la misma fuente. Los datos del Buró Nacional de Estadísticas muestran que las ventas al por menor de bienes de consumo llegaron a los 5.29 billones de yuans, el equivalente a 815.200 millones de dólares en los primeros 2 meses de este año. El desglose de los datos revela que las ventas al por menor en las áreas urbanas de China representaron casi el 86% del total frente al 14% de las áreas rurales. Las ventas al por menor en las áreas rurales aumentaron en cambio en un 10.9%, superando el 10.1% de subida en las urbanas. En los primeros 2 meses del año, las ventas vía internet registraron un aumento anual del 27.2% para situarse en los 636.100 millones de yuan, cifra que supone el 12% en las ventas al por menor brutas, según los datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas. Los responsables políticos chinos se han esforzado en intentar redirigir la economía hacia un modelo orientado al consumo y los servicios a fin de sostener el crecimiento, aunque a menor ritmo. El consumo supuso en 2015 el 66.4% del Producto Interno Bruto de China, un aumento de 15.4 puntos porcentuales respecto a 2014, concluye esta nota. Producción industrial de China aumenta 5.4% en enero y febrero. El valor agregado de la producción industrial, un importante indicador económico, se expandió un 5.4% interanual en los primeros 2 meses del año, el crecimiento mensual más bajo desde noviembre de 2008 según los datos oficiales publicados. El crecimiento de 5.4% fue menor que el incremento del 6.8% del periodo de enero y febrero de 2015 y del 5.9% de diciembre de 2015. También fue más bajo que la ganancia anual de 6.1% de todo 2015, de acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas. La producción industrial, oficialmente llamada valor agregado industrial, es utilizada para medir la actividad de las grandes empresas designadas con un valor de ventas anuales de al menos 20 millones de yuans, el equivalente a 3.08 millones de dólares. La producción industrial representó el 40.5% del Producto Interno Bruto total de China en 2015, convirtiéndolo en uno de los indicadores líderes del crecimiento económico. En desglose, la producción manufacturera creció un 6% en los primeros 2 meses, un punto porcentual menos que en diciembre. El crecimiento de la producción minera se aceleró ligeramente al 1.5% frente al 1.4% de diciembre. Entre tanto, la producción de los sectores de electricidad, calefacción, gas y agua subió en el mismo periodo un 1.5% frente a una caída del 0.8% registrada en diciembre según los datos oficiales. Las cifras del Buró Nacional de Estadísticas también mostraron que la producción industrial en las regiones occidentales de China se elevó un 6.8% interanual en los primeros 2 meses, seguido
por el 6.6% en las zonas centrales y el 5.6% en las regiones orientales. La producción industrial en las zonas nororientales de China empeoró en el mismo periodo al caer un 3.5% frente a la reducción del 3% en diciembre de 2015. La cifra de producción industrial fue publicada por el Buró Nacional de Estadísticas junto con otros importantes indicadores económicos destinados al periodo de enero a febrero. Los macrodatos interanuales mensuales del país en enero y febrero están distorsionados tradicionalmente por el efecto del año nuevo lunar chino, que es difícil de eliminar en términos estadísticos debido a los cortos periodos de muestra y las cambiantes fechas. Esta es la razón por la que el Buró Nacional de Estadística solo publica los principales indicadores de actividad como la producción industrial y la inversión en activos fijos para enero y febrero combinados, concluye esta información. Inversión en activos fijos de China sube 10.2% en enero y febrero. La inversión en activos fijos de China creció un 10.2% interanual hasta los 3.8 billones de yuans, el equivalente a 586 mil millones de yuans en los primeros 2 meses de 2016. El crecimiento se recuperó ligeramente en comparación con la subida del 10% en 2015, según los datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas. La cifra puso un fin a la desaceleración continuada durante varios años del crecimiento de la inversión de activos fijos del país, el dinero empleado para comprar y construir fábricas, máquinas, propiedades y otras instalaciones fijas. Se cree que la desaceleración de la inversión es la principal razón detrás de la actual débil demanda de China y el principal riesgo a la baja de la economía del país. En desglose, la inversión en activos fijos en el sector agrícola aumentó un 34.3% en el periodo de enero a febrero, seguida por el incremento del 11.1% en el sector servicios y el 7.9% en el sector industrial. La inversión en activos fijos en las regiones orientales, centrales y occidentales se incrementó un 9.7% por 12.5 y 12.7% respectivamente. La inversión en el noreste se redujo en un 18.6%, una cifra peor que la disminución del 11.2% en 2015. La inversión de las firmas extranjeras aumentó un 6% interanual en los primeros 2 meses frente al descenso del 2.8% en 2015. El crecimiento de la financiación para la inversión en activos fijos subió un 0.9% en el mismo periodo hasta 5.93 billones de yuans, registrando una brusca disminución en comparación con el aumento del 7.7% en 2015. De los fondos totales, los presupuestos gubernamentales para la inversión en activos fijos crecieron un 10.9%, 4.7 puntos porcentuales menos que los de 2015, concluye esta nota. Inversión inmobiliaria de China crece un 3% en enero-febrero. La inversión en el sector inmobiliario de China se elevó un 3% interanual en los primeros 2 meses de 2016 según los datos oficiales publicados. El crecimiento fue más alto que la subida del 1% de 2015 y puso fin a la desaceleración continuada en los últimos 2 años del crecimiento de la inversión inmobiliaria de China. El sector inmobiliario ha sido una importante fuerza motriz del crecimiento económico de China. Se cree que una prolongada debilidad en el sector inmobiliario y el ralentizado crecimiento de la inversión son las 2 razones principales detrás de la actual débil demanda de China y el principal riesgo a la baja de la economía del país. De acuerdo con el Buró Nacional de Estadística, la inversión en viviendas residenciales, que representa alrededor de las 2/3 partes de la inversión inmobiliaria total, subió un 1.8% en los primeros 2 meses de 2016. La construcción de nuevas viviendas incrementó un 13.7% interanual en el mismo periodo frente al descenso del 14% de 2015. La construcción de nuevas viviendas residenciales en términos de superficie aumentó un 9.7% con respecto a la disminución del 14.6% del año pasado. Sobre la misma base, las ventas de viviendas residenciales crecieron un 28.2% en los primeros 2 meses, más que la subida del 6.5% de 2015 según mostraron los datos. En términos de ingresos, las ventas de inmuebles residenciales subieron un 43.6% en comparación con el aumento del 14.4% en 2015. Las cifras del Buró Nacional de Estadísticas también mostraron que la superficie de terreno comprada por los productores inmobiliarios se redujo un 19.4%, mejorando frente a la disminución del 31.7% del año pasado. Sin embargo, el crecimiento de la financiación para los promotores cayó un 1% interanual durante el periodo de enero y febrero en comparación con el aumento del 2.6% en 2015. El sector inmobiliario de China ha mostrado señales de recuperación en los últimos 2 meses, ya que los precios de las viviendas en metrópolis como Beijing, Shenzhen y Shanghai subieron bruscamente, pero el mercado de las urbes más pequeñas continuó hundido a causa del exceso de oferta que el gobierno ha planeado reducir, pero con poco éxito hasta el momento. En general, el mercado inmobiliario de China se mantuvo débil debido a la floja demanda y al exceso de oferta. Había 719 millones de metros cuadrados de viviendas construidas sin vender en todo el país a finales de 2015, un aumento de 22.2 millones de metros cuadrados con respecto a finales de noviembre, según los datos del Buró Nacional de Estadísticas, concluye esta información. Los datos macro muestran más señales de mejora en la economía china. China mostró unos indicadores macroeconómicos mixtos para los 2 primeros meses del año que señalaron más señales de mejora. Entre los datos positivos de las cifras publicadas por el Buró Nacional de Estadísticas se encuentra el retorno del crecimiento en la construcción de casas, el auge de las ventas de inmuebles, la mejora de la inversión de activos fijos y el crecimiento estable del consumo. La producción industrial, en cambio, exhibió un crecimiento menor de lo esperado en medio de unas débiles exportaciones.
Mejoran inmobiliario e inversión. Los datos del Buró Nacional de Estadísticas mostraron que el valor agregado de la producción industrial subió un 5.4% interanual en los 2 primeros meses de 2016, el menor crecimiento desde noviembre de 2008. Un estadista del Buró Nacional de Estadísticas atribuyó la floja actividad fabril a una demanda externa débil, la desaceleración del crecimiento de las industrias de consumo intensivo de energía y la caída notable de la producción de la industria tabaquera. El Banco de Inversión de Corporación de Capital Internacional de China, con sede en la capital china, estimó que la débil producción industrial se debió a la distorsión provocada por las vacaciones del Año Nuevo Lunar chino, ya que este año quedaron afectados más días laborables que el anterior. Los datos macro interanuales mensuales de China en enero y febrero están tradicionalmente distorsionados por el efecto del Año Nuevo Lunar, lo que es difícil de eliminar estadísticamente debido a los cortos periodos de muestra y las cambiantes fechas. Este es el porqué del Buró Nacional de Estadística solo publica los principales indicadores de actividad como la producción industrial e inversión en activos fijos de enero y febrero combinados. La débil producción industrial en el periodo de enero y febrero, sin embargo, fue amortiguada por la inversión y la resistencia del consumo doméstico. El crecimiento de la inversión de activos fijos aumentó un 10.2% interanual en los 2 primeros meses, batiendo las expectativas del mercado y por encima del 8.2% de diciembre. En particular, la inversión en nuevos productos se disparó un 41.1% en los 2 primeros meses, mostrando una cartera de inversión de proyectos más fuerte. El crecimiento de la inversión inmobiliaria se recuperó hasta el 3% interanual en los 2 primeros meses frente al 2.1% de la caída de diciembre, lo que representa especialmente un dato alentador dado que la base de comparación de enero y febrero de 2015 era visiblemente mayor. La construcción de nuevas viviendas aumentó un 13.7% interanual en los 2 primeros meses del año. Las ventas de propiedades residenciales en términos de superficie crecieron un 28.2%. En términos de ingresos, estas ventas se expandieron un 43.6% frente al 14.4% de subida en 2015. Las ventas al por menor de bienes de consumo crecieron un 10.2% interanual en los 2 primeros meses del año, según el Buró Nacional de Estadísticas. Estabilización. El impulso del crecimiento cíclico podría mostrar una estabilización más visible en marzo de 2016, especialmente debido al efecto de una base favorable, indicó una nota de investigación de la corporación. Los principales indicadores de crecimiento de la inversión señalan una potencial estabilización del auge de la inversión en el próximo plazo, especialmente los indicadores relacionados con la reposición de inventarios, la cartera de proyectos de inversión de infraestructuras y la inversión inmobiliaria, añadió la corporación. El analista y economista jefe de Asia, Bloomberg, explicó que el retorno del crecimiento en el sector inmobiliario es una señal esperanzadora. El retorno del crecimiento en el sector, que todavía es el principal motor de la demanda doméstica de China, es claramente significativo, explicó. La corporación indicó que China necesita restaurar la confianza de la inversión del sector privado y mejorar la eficiencia de la inversión, que tiene la llave para la sostenibilidad del crecimiento de la inversión. Podría beneficiar a China a medio plazo si la política macro aprovecha un entorno cíclico potencialmente favorable para llevar a cabo las muy necesitadas reformas estructurales, concluyó el experto. Termina esta nota. Así, damos fin al cuarto informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。